pensar el trabajo tan precioso de lo que es diaconía, ¿no? Hermanos, cuando habla, me ha dicho es un taller, cuando habla de diaconía, ¿qué se nos viene a la mente? Cuando te dicen tú eres un diácono, un diaconisa, ¿qué se te viene a la mente? Servicio. Ya, que eres un servidor. Ya. ¿Qué más se te viene a la mente? Están disponibles para todo servicio de la iglesia. Estás disponible para el servicio a la iglesia. Okay. ¿Será un honor ser diácono? Sí. Una vez vinieron un grupo de misioneros y yo me acerqué, podían no ser ellos, y yo me acerqué a uno de ellos y le digo, pastor, o sea, yo no sabía que era, sino que le digo, hola pastor, ¿cómo está? Y él me dice, yo no pastor, yo diácono. Exacto, ¿no? No, yo no pastor, yo diácono, iglesia, yo diácono. Interesante, un poco como que empecé como que él se sentía feliz de ser un diácono, ¿no? Interesante, ¿no? En la Biblia vamos a ir introduciéndonos un poco en el tema y gracias a Dios hermanos que ustedes lo tienen bien claro y eso es muy interesante. La palabra diácono tiene que ver con alguien que es un siervo o tiene que ver con alguien que es un mensajero. Entonces, un diácono es alguien que tiene la condición de siervo en ese contexto, no en el siervo que hoy la palabra siervo ya se está convirtiendo en algunas iglesias como un título, como una reverencia, ¿no? Oh, siervo, y el otro, sí, soy siervo, dice, ¿no? O sea, interesante que los siervos de hoy se dejan atender, ¿no? Es como un título, algo así. Pero en este contexto de cuando se escribe el Nuevo Testamento o cuando se escribe en los tiempos de Jesús, la palabra siervo tenía otra connotación. La palabra siervo significaba casi como ser un esclavo, que tenía que servir aún no entendiendo muchas cosas que su amo le decía que atienda. Entonces era un hombre desprendido en servir, o sea, era un hombre que estaba al servicio de su amo, al servicio de ellos. Entonces, un diácono es considerado como un siervo, ¿no? Un siervo obediente, un siervo que obedece, ¿no?, al mandato de alguien. Y la palabra mensajero es aquel que no es su mensaje, sino es el mensaje de alguien que le da a alguien. Entonces vamos a ver un ratito, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 1, cómo se presenta el apóstol Pablo. A ver, hermanos, ¿cómo se presenta Romanos capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo? Vamos a ver. ¿Cómo se presenta? A ver, vamos a participar todos porque sé que ustedes han almorzado, así que se pueden dejar un poquito ganar por el sueño. Y los que no hemos almorzado todavía, sí, ya estamos expertos porque el hambre nos tiene con los ojos abiertos, así que vamos a participar todos. ¿Amén, hermanos? Amén. Ya, ok. Pablo. ¿Cómo se presenta Pablo a la iglesia de Roma? ¿Cómo se presenta? Como un siervo. Como un siervo. O sea, se presenta como un diácono. Es decir, los líderes, un pastor, un anciano, también, ¿qué cosa es, hermano? En el fondo, ¿qué es lo primero que tendría que ser? Siervo. Pero ojo, no en nuestro contexto que vivimos hoy, religioso, prácticamente la palabra siervo en algunas iglesias es como un título, ¿no?, de pleitesía. Uy, el siervo de Dios, ahí está el siervo de Dios. El siervo de Dios, ¿no?
No, el siervo en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo, era realmente un. Y acá Pablo, ¿cómo se presenta? Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que se les viene a la mente cuando está diciendo eso Pablo? A ver, vamos hermanos, participen. O sea que él reconoce a quién está sirviendo. Ya está sirviendo, ¿a quién está sirviendo? ¿No? Se identifica con eso. Yo soy un siervo de Jesús. Otro opinión. Metámonos un poco en la mente de Pablo. Cuando él dice, soy siervo de Jesucristo, ¿qué es lo que está diciendo? Ya acá mi hermana da una opinión que está al servicio de Dios. ¿Qué otra más se nos viene a la mente? Cuando dice Pablo, yo soy siervo de Jesucristo, ¿qué se nos viene a la mente? Sumisión. Ya, más o menos como que. Entenderlo. Sumisión hacia el pueblo. Ya. Que venía a servir. Ok, correcto. Lo que Pablo tiene en mente es que él es un hombre o un apóstol o un obispo, pero que no está haciendo su voluntad, sino está haciendo ¿qué cosa? La voluntad de quién? De Dios. De Jesucristo. Está cumpliendo el propósito de Jesucristo en servir. En servir. Está cumpliendo el propósito de Dios que Él va a servir, está sirviendo, ¿no? Por ejemplo, cuando dice hermano, sirve la mesa, ¿no? Es alguien que está al servicio de Jesucristo. Pero este servidor, hermano, tiene unas cualidades muy importantes que yo quisiera compartir. Porque hay dos maneras de servir. Por ejemplo, hay diáconos que pueden venir a limpiar la mesa y hay dos tipos de diáconos. Hay los diáconos que vienen, ay, el otro diácono no vino, ay, el otro me tocaba que, encima ni me dan esto, el otro, encima llega tarde. Está sirviendo, ¿sí o no? Sí, Pero ¿cómo está sirviendo? renegando. Está sirviendo es por el cargo. Compromiso. Cumplir. Puede ser por cumplir. Está sirviendo, sí, pero está sirviendo no como para su Señor. Pero, ¿qué pasa con esos diáconos que vienen y limpian? Mientras están limpiando, están orando. El Señor bendice a todos los que estén a sentarse aquí. Y algunos tienen ya su asiento conocido. No sé si acá en Magdalena pasa eso, ¿no? Ya nosotros sabemos dónde se sientan ciertos hermanos, ¿no? Ya saben, entonces llega la mesa. Señor, limpia. Acá se va a sentar Carlito, Señor. Que sea bendecido. ¿No? O sea, los dos están sirviendo, sí. Pero los dos sirven de diferentes formas, de diferentes maneras. Hoy día quiero compartir por qué pasa eso, ¿no? Porque lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que tenemos que servir a la iglesia, a los líderes, sí, pero ¿de qué tenemos que llenarnos primero? Hoy día estaba viendo y también estaba compartiendo parte del mensaje también de la iglesia donde estoy, pero que tiene que ver mucho con la diaconía. Mucho con la diaconía. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Juan capítulo 15, 9, 11. Juan capítulo 15, versículos 9 al 11. Amén, hermanos. ¿Lo tenemos? Okay. Cuando nosotros leemos Juan 15, nos vamos a dar cuenta que lo que antecede a este versículo, estos versículos, es una analogía que Cristo nos va a presentar. Y esa analogía es acerca de la vid y
pámpanos, ¿no? Dice que la vid tiene que estar unido los pámpanos tienen que estar unidos a la vid, es decir, el tronco tiene que estar unido con las ramas. O sea, la vida cristiana empieza con eso, que el tronco Jesús, las ramas somos nosotros. Y en esa analogía está hablando Jesús que la rama tiene que estar bien injertado al tronco. Eso es lo que nosotros conocemos como la nueva vida en Cristo. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor, nos hemos unido al tronco que es nuestro Señor Jesucristo. Y de ese momento tenemos la potestad de ser llamados, ¿qué cosa, hermano? Hijos de Dios. El llamado de Jesús es de que la rama nunca se suelte del tronco. El llamado de Cristo es que la rama permanezca en el tronco. ¿Por qué? Porque el tronco hay una sábila, ¿no? Savia que sube y le da vida a las ramas por el interior, ¿no? Por su interior, por el tronco, cruza eso y le da vida a las ramas. Y aun cuando ustedes ven ramas secas, ¿no? Que no tienen hojas ni frutos, pero esa rama todavía tiene, ¿qué cosa, hermanos? Tiene vida porque está unido, ¿qué cosa? Al tronco. Y llegará el verano en la cual ese tronco seco empezará a salir sus hojas y posteriormente dará sus frutos. ¿Por qué? Porque está unido al tronco. Aquí es algo interesante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que muchos a veces emocionalmente se unen al tronco. A veces por una necesidad están unidos al tronco, porque a veces el evangelio que les presentamos hoy, a lo menos en estos tiempos, no es un evangelio que se les presenta de arrepentimiento, sino se les presenta para suplir la necesidad de la gente. Por ejemplo, le decimos, ¿quieres ser sano? Venga a Cristo, recibe en tu corazón y Dios te va a sanar. Ese es presentarles bien el evangelio. ¿Qué piensan? Estás en quiebra y entrégame tu vida a Jesucristo y se va a solucionar tus problemas económicos. Entonces la gente por su necesidad viene y se une al tronco, pero no es una unión verdadera, sino es una unión emotiva. ¿Qué pasa? Pasan los días y no se sana. Pasan los días y no se soluciona su problema económico. Entonces, aquí está el detalle, que el evangelio nosotros tenemos que predicar es la prédica del arrepentimiento. Y el que recibe esa prédica del arrepentimiento, entonces se injerta, ¿no?, al tronco y se une, ¿no es cierto? Hay una unión. Por eso es que tantos años los veo a muchos de ustedes y permanecen. Ahí, ¿no? ¿Qué les pasará, hermanos? Pero ahí están, los veo. Pero otros ya no los veo. Uno dice, ¿qué será de los que no los veo? Y eso pasa en muchas congregaciones, ¿no es cierto? Entonces, el evangelio empieza por predicar el evangelio del arrepentimiento, ¿no es cierto? Que estemos bien unidos a Jesucristo, pase lo que pase. Entonces, del versículo 8 hacia atrás está explicando eso Jesús. Dice que es necesario que las ramas estén injertas en el tronco. Y sea en verano, gracias Señor, sea en verano, sea en invierno, sea en otoño, sea en, no sé qué está haciendo más verdad. Invierno. Va a estar. Primavera. Va a estar. Ahí con el Señor. ¿No? Después de explicar eso, va a explicarnos ahora algo. ¿Dónde va a consistir el gozo de un diácono? De un diácono que sirve realmente con gozo. Porque en algunas congregaciones los diáconos ya no quieren recibir el cargo al siguiente mes. Y yo, cuando pasa eso, yo pregunto, entonces su servicio no ha sido de gozo.
Porque si su servicio ha sido de gozo, sería el primerito que diga yo continúo. No, esto me llenó, esto me gozo, me alegría y yo continúo. Y así podemos mencionar cualquier ministerio que podamos tener. Entonces quiero empezar con el versículo 1. Dice, 15:9 de Juan. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanecer, ¿qué cosa dice, hermano? En mi amor. En mi amor. ¿Qué tipo de amor recibió Jesucristo? Según el pasaje. ¿Qué amor? ¿De qué tipo de amor? ¿El amor de Cristo de quién procede? Sí, el Padre. Dice que el Padre le amó a quien, hermano, al Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, este amor viene, dice, del Padre. La pregunta esta mañana, ¿cómo es el amor del Padre? ¿Cómo ama el Padre? ¿Cómo es el amor del Padre? Es como decir el mismo. ¿Cómo te ama tu esposa? Y uno puede escribir, uy, me ama, no sé, recibiéndome, siendo fiel. ¿No? Ve una descripción del amor, como tu esposo te ama. ¿Cómo es el amor? Vamos a ir un poquito al libro de Efesios, capítulo 3, del 17 al 19. Ni Pablo pudo describir el amor del Padre, pero nos va a dar ahí una descripción. Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: para que habite Cristo por la fe en vosotros, en vuestros corazones. ¿A fin de qué? ¿Qué cosa dice, hermano? Arraigados, cimentados, ¿qué cosa dice? En amor. O sea, todo hijo de Dios, todo servidor, tiene que estar, dice, arraigado y cimentado en amor. O sea, antes de servir, esa persona tiene que aprender a amar. Antes de servir, esa persona tiene que conocer el amor de Dios. Pero ¿cómo es el amor de Dios? Sigue diciendo: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es, ¿qué cosa? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede, ¿qué cosa dice, hermano? Todo conocimiento, para que seáis, ¿qué cosa? Llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor? Porque acá dice Jesús que Él nos ama con el amor del Padre. ¿Cómo es el amor de Jesús? Pablo ahí lo describe y dice: pero da una cosa que a mí me gusta, dice, que excede, ¿qué cosa? Todo conocimiento. O sea, la plenitud de Dios es tan grande, tan grande es el amor de Dios, que con ese amor tan grande ha amado a su Hijo. Porque hay algunas sectas que incluso que los que se desvían de la verdad, a veces algunos dicen que Él, o sea, Jesús fue un Dios, Diosito con D minúscula o cosas así, pero la palabra nos refiere que el Padre, dice, amó con un amor inexplicable a nuestro Señor Jesús. ¿Y qué es el desafío que nos da ahí? Versículo 9, la última parte, dice: así también yo os he amado. O sea, Jesús a cada uno de nosotros nos ha amado, dice, con el amor del Padre,
y al final nos invita, dice, a permanecer. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de diáconos y podemos en todo tipo de liderazgo, hoy vamos a centrarnos en el diaconía, pero quiero empezar por eso. El amor del Padre, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifestó? Aquí Pablo dice que es algo inexplicable. O sea, el ser humano no puede describir cómo Dios nos ama. Qué inmenso. Vamos a todos recordar Juan 3:16. Vamos a ponernos un ratito en nuestra vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a ustedes y a mí, que dio a su. O sea, el amor de Dios está relacionado con Jesús. ¿qué cosa, hermano? Con dar, entregar, despojarse, servir, desear lo mejor para los demás. ¿Qué deseaba Dios en su corazón para nosotros? ¿Qué deseaba Él? ¿Qué deseaba Dios? ¿Qué estaba en su mente, de la mente de Dios para dar? ¿Qué deseaba de nosotros? Vamos a arrepentirnos. Ya. Ya los salvos. ¿Qué deseaba? Correcto. Eso es, hermano, el mensaje. Dios deseaba nuestra salvación. O sea, Dios, cuando está en su mente, Él está pensando en cada uno de nosotros, pensó en nuestra salvación. Y para salvarnos, su amor hizo que mandó a nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios, hermano, desde su corazón celestial, diríamos que era un Dios que estaba pensando en nosotros para nuestro bienestar. Y el mejor bienestar para el hombre no es otra cosa sino su salvación. Si nosotros leemos en Juan 3:17, dice: porque el Padre no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, el amor de Dios es para darse para nuestra salvación. Entonces, de aquí vemos, cuando Jesús dice, con ese amor Él nos amó. O sea, Jesús estaba yendo a la cruz. Porque esto está hablando antes de su muerte. Jesús está yendo a la cruz para nuestro beneficio. Él no se iba a beneficiar en nada. El que se iba a beneficiar por la muerte en la cruz eran los que creen. Juan 3:17-18 dice: mas esto es para los que creen. Vino al mundo para condenar al mundo. Los que creen. Pero los que no creen sean, no porque Dios no los ame, sino porque ellos están tomando otro camino. Entonces, cuando hablamos del amor del Padre, estamos hablando entonces del otro aspecto, cómo Dios ama. Dios ama dándose, entregándose, despojándose. Se despojó de su propio Hijo, sacó de él para entregárselo al mundo. Es algo que nace en el corazón de Dios. Y el aliento que nos da, dice al final, hermanos, ¿qué hay que hacer? Dice con eso. Dice permanecer en este amor de quién? Del Padre. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje,
veamos una primera cosa interesante. ¿Por qué muchos no servimos con gozo? ¿Por qué algunos servimos por el cargo? Allá en la congregación, algunos yo los probé, en que estaban en lugares así muy importantes en la iglesia y los hicimos sentados. Pues mira, ¿sabes qué? Ahora te sientas, no vas a hacer paso de venir, escuchas la palabra, predicas, queremos que te... Algunos se fueron. ¿Y por qué se fueron? Pues porque estaban sirviéndole a Jesús realmente o estaban sirviendo al cargo. Muchos de nosotros servimos al cargo y no le estamos sirviendo a Jesús. ¿Y por qué no nos llenamos de gozo cuando servimos? Porque no estamos sirviendo con el amor de quién, hermano. Del Padre. Estamos sirviendo, y aquí es lo primero que tenemos que hablar como diaconisas, diáconos. A veces muchos diáconos están sirviendo para la vista de los demás. Y no están sirviendo con el amor del Padre. Porque el amor del Padre se da porque quiere el bienestar de los demás. Y hermanos, aquí hay una parte interesante. El diácono entonces, en primer lugar, tiene que ser una persona sana emocionalmente. Una persona que ame conforme el corazón de quién? De Dios. Porque si ese diácono no tiene el corazón de Dios, hermano, no va a poder ser un buen siervo de Jesús. Entonces, para terminar esta primera parte, un diácono o un diaconisa tiene que servir con el amor ¿de quién, hermano? Del Padre. O sea, si ese diácono o diaconisa está sirviendo por el cargo, uy, hermano, vamos a terminar. ¿Por qué? Quiero mencionar tres cositas importantes. El diácono, ¿qué cosa atiende? Primero, lo que atiende un diácono, ¿qué cosas, hermanos? La vida espiritual de las personas. Un diácono, su primer ministerio que nosotros podríamos decir es atender la necesidad espiritual de las personas. ¿Por qué no ha venido la familia X este domingo? ¿Por qué tal o cual persona su vida espiritual está mal? O sea, hay una preocupación, ¿qué cosa? Espiritual. Si un diácono no se preocupa por la vida espiritual de la iglesia, de la salud espiritual de la iglesia, entonces no está cumpliendo su ministerio. Porque el diácono o la diaconisa se levanta para velar por la vida espiritual de la iglesia. Segundo, por la evangelización. Ustedes siempre que he venido acá tienen una bonita costumbre que algunas veces he querido copiar para la cinería, pero hasta ahora no lo puedo. Pero yo siempre que he venido acá a Magdalena he escuchado a las personas nuevas que vienen
Por favor, se pueden poner de pie y a veces hasta dicen, ¿no? De la izquierda, de primero, ¿no? Hasta ahora lo hacen, ¿no? Es una linda costumbre que yo veo ahí. En ese momento, ¿quiénes deberían estar bien atentos? O sea, ya los diáconos tendrían que poner la puntería si esa persona que se levantó es cristiana o no es, para socorrerlo, bien para que esa persona reciba a Cristo, o puede ser que es una persona, porque también algunas veces se escucha decir, nos alegramos que Juan Alberto después de muchos años nos está visitando y Juan Alberto, bienvenido, ¿no? Saludan también, he visto acá así de esa manera, ¿no? ¿Y el diácono qué tendría que estar haciendo? El acecho. ¿Qué tendría que estar haciendo un diácono? Vigilante. O sea, si ese es un hermano que está viniendo de lejos, ya el diácono tiene que estar con los ojos bien puestos para apoyar su vida espiritual de esa persona. O sea, ustedes tienen esa ventaja, y algunas veces lo he intentado hacer de allá, pero no me funciona, así que yo sigo orando para ver otra. Pero ustedes, yo que he visto las varias veces que he venido acá, ustedes tienen esa ventaja después de levantarles incluso la Biblia. Entonces, es interesante que la vida espiritual, la vida de evangelización, después lo vamos a ver, vamos a sostener un poco por la vida de esto. Y tercero, velar por sus necesidades de la persona. O sea, ¿quién de las personas, quién de los creyentes están pasando una necesidad? Estamos hablando de una necesidad física, ¿no? De una necesidad económica. Primero dice entre los santos, entre los hermanos. Pero la pregunta que les hago, queridos hermanos, es: ¿vamos a poder atender el lado espiritual, presentarles el Evangelio de Jesucristo o atendiendo sus necesidades si no nos llenamos del amor del Padre? O sea, si el amor de Dios no está en nosotros, ¿podríamos suplir su necesidad espiritual de ellos? Presentarles a Cristo, atender sus necesidades físicas de las personas. Puede que lo lamentemos, pero ¿quién conoce el corazón? ¿A quién nunca lo vamos a poder engañar? A Dios. Entonces, de ahí es que nosotros primero tenemos que decir que todo diácono tiene que estar siempre lleno del amor del Padre. Porque miren el 15, versículo 3. Versículo 3. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga, ¿qué cosa, hermanos? ¿No? 15:3 estoy leyendo. Dice que uno ponga su vida por sus amigos. 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no nadie los llame siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os, chicos hermanos, améis unos a otros. Entonces, el diácono o la diaconisa tiene que ser, en primer lugar, hermanos, una persona que se llene del amor de Dios. Que se llene del amor del Padre. Porque si ese diácono o diaconisa sirve en sus fuerzas, le hace mucho daño a la iglesia. Mucho daño le hace al cuerpo de Cristo.
Pero si ese hijo, esa hija, sirve con el amor de Dios, la iglesia del Señor es una iglesia bendecida. Una iglesia que se va floreciendo. Una iglesia que va recibiendo el amor del Señor. Vamos a ver algunos versículos de algunas características que nos da la palabra del Señor. Por favor, apóyenme en Hechos capítulo 6. Y otros hermanos en Romanos 16, 1 y 2. Vamos a ver un ratito allí. A ver, vamos todos a Romanos primero, 16, 1, 2. 1, 2. 16, versículo 1. Y vámonos primero, hermanos, ahí. ¿Qué características ustedes ven en Febe, una de las diaconisas? Romanos 16, 1 y 2. ¿Lo pueden leer, hermanos? Pablo dice así: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibís en el Señor como es digno de los santos, y que lo ayudéis en cualquier cosa en que tenéis necesidad de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Qué cualidad tenía esta diaconisa Febe? Don de servicio. Ayudaba. Ayudar. O sea, era una diaconisa, ¿qué cosa, hermanos? Que siempre estaba dispuesto, ¿qué cosa? A ayudar. Pero no solamente a los santos, es decir, a la iglesia, sino que era una diaconisa que ayudaba ¿a quién? A los que estaban en el liderazgo de la iglesia. En este caso, esta diaconisa ayudó ¿a quién? A Pablo. A Pablo. Dice que me ayudó aún a mí mismo. A mí me ayudó. Otra cosa entonces que encontramos, que una diaconisa o un diácono está siempre dispuesto a ayudar. O sea, está con los ojos bien prendidos. ¿Cómo ayudo? ¿Cómo ayudo a la iglesia? ¿Cómo ayudo a la congregación? ¿Cómo ayudo a qué? Algunos estudiosos bíblicos dicen, si tú quieres solucionar un problema, vaya a los diáconos. ¿Por qué creen que dicen así? Quiero repetirle, ¿no? Dice, si tú tienes un problema, vaya a los diáconos. ¿Por qué muchos estudiosos han llegado a esa conclusión? Hermanos, porque el diácono está, ¿qué cosa he dicho, hermano, primerito? ¿Lleno de qué? Del amor del Padre. Del amor del Padre. Por lo tanto, él puede ayudarte, un diácono puede ayudarte en tu vida espiritual. ¿Puede un diácono presentarte el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Puede un diácono también suplir las necesidades que cada uno de nosotros tenemos? Y mira esta fe, una diaconisa que dice siempre estaba dispuesto a ayudar. No solamente ayudar en cosas, sino ayudar en estas áreas. Eso se llama, ¿qué cosa? Disposición. Hermanos, mencionemos 4 episodios de cómo Cristo ayudó a otros. Sanando. Dando alimentación. Alimentando. Su corazón de diácono de Cristo. Compartiendo la palabra.
compartiendo la palabra de Dios. Como nosotros vemos, mira, Jesús sirviendo en estas tres áreas importantes. Primero, de la vida espiritual evangelizadora y necesidades. ¿Por qué esto es importante poner? Lo veo en mi propia congregación. A veces a los diáconos los hemos delegado limpiar el templo. Cuidar el templo físicamente, que esté limpio, las bancas, las sillas, les hemos delegado. Pero les hemos suprimido su principal responsabilidad. ¿Cuáles son sus principales responsabilidades de un diácono? Efectivamente será limpiar el templo, su principal función de un diácono. Velar por la vida espiritual. La función de un diácono principalmente es velar por su vida espiritual de la iglesia, para que las personas conozcan a Jesús, para velar por las necesidades físicas que algunos cristianos pueden estar pasando en la vida de la iglesia. Vayamos ahora sí, hermanos, al libro de los Hechos, al capítulo 6. Doy gracias esta mañana porque estoy mirando a algunos ancianos de la iglesia y los felicito por estar aquí. Creo que aquí vamos a poder entender cómo podemos trabajar ancianos y diáconos también, ¿no? Ahí encontramos en el versículo 1, dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, de los seguidores de Cristo, hubo, dice, una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria, o sea, de los alimentos. Entonces los 12 convocaron, dice, a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos, hijos hermanos, la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hasta ahí. Es interesante aquí, hermanos, cómo nace ya el ministerio de diáconos. Porque todos los hijos de Dios, todos los que estamos injertados al tronco, que es el tronco que es nuestro Señor Jesucristo, todos deberíamos ser, chicos hermanos, diáconos. Porque si el amor de Dios está en tu corazón, está en mi corazón, yo por naturaleza tengo que ser una persona que ame conforme Dios me ha amado. Entonces todos los cristianos tendríamos que velar por la vida espiritual, por nuestro rol evangelístico y nuestra atención a los necesitados. Todos tendríamos que hacer esa tarea. ¿Por qué? Porque todos tendríamos que ser siervos de Jesucristo. Empezando de nosotros, los pastores, los líderes, tendríamos que servir a la iglesia. Pero hay un detalle. Cuando la iglesia crece, hay muchas necesidades. Una cosa es que yo haga en mi iglesia de 4 o de 5, y otra iglesia como la de ustedes que supera las 50 personas. Las necesidades espirituales
crece. Cuando hablo de espiritual, dedicarse a la palabra, a la oración. Evangelizar, la necesidad de evangelizar crece, porque hay personas que vienen y quieren recibir a Jesús en su corazón. Las necesidades físicas también crecen. Y nosotros no podemos ser indiferentes a estas tres necesidades de las personas. Pero también hay que entender que Dios, en los tiempos de Jesús, le delegó a los apóstoles para que ellos, hermanos, sigan enseñando la palabra de Dios y se dediquen a la oración. Entonces, ¿qué pasaba en este contexto? ¿Qué pasó con los discípulos? Los discípulos, mientras atendían a la masa, a la iglesia, ¿qué estaban descuidando? ¿Qué estaban descuidando? Hoy podríamos hacer un paralelo que serían nuestros ancianos y los pastores de la iglesia. ¿Qué estaban descuidando? Mire, hermano, los ancianos, en este caso los apóstoles, se estaban descuidando. Uno, llevar una vida de oración. Se estaban reuniendo ya no para orar, se estaban reuniendo para solucionar los problemas de la iglesia. Ya no estaban orando, ya no estaban intercediendo por la iglesia. Y ese es un problema, un poco, que la iglesia evangélica peruana tenemos nuestro talón de Aquiles, que tenemos que ir solucionando poco a poco. Porque nosotros como líderes, como ancianos, debemos estar ocupados en la vida de orar y no acordando qué color vamos a pintar el templo. Porque qué color se pinta el templo, ¿quién se tendría que estar encargado? Claro, lo están diciendo despacito, ¿no? Sí. Es verdad. Es verdad. En vez de estar contando los diezmos y las ofrendas, ¿quién debería estar administrando los diezmos y las ofrendas? ¿Serían nuestros hermanos? Ya. Ellos serían. Por eso les digo, ahí tenemos una debilidad como iglesia evangélica peruana. Porque nosotros al administrar la economía ya estamos descuidando llevar una vida de oración. Y yo les digo, esto pasa en todo, incluyendo la iglesia donde estoy. También nosotros los ancianos estamos administrando, pero como ahí tenemos que hablar cuánto ingresamos, cuánto es que tenemos, ya estamos achicando nuestra vida de oración. Segundo, dice que estaban dedicándose menos al estudio serio de la palabra de Dios. Porque ¿quiénes son los que alimentan a la iglesia de la palabra? ¿Quiénes son? En este caso serían los pastores y los ancianos, los obispos de la iglesia. Entonces aquí los discípulos se dan cuenta que habían descuidado su vida de oración y habían descuidado estudiar con seriedad la palabra de Dios. Ya no estaban dedicándose con seriedad a estudiar la palabra del Señor. Recordemos que estamos hablando del primer ciclo de la era cristiana. Ya Jesús no está. Todos los encargados son los discípulos, los apóstoles, que tienen que predicar el evangelio. Pero ellos, por atender, ¿qué sucede, hermanos queridos? Descuidan su vida de oración por la iglesia y descuidan de hacer o delinear bien la palabra de Dios. Frente a esa necesidad, los apóstoles lanzan una propuesta de la iglesia: formar el equipo de diáconos. Todos deberían ser diáconos, pero ellos dicen que estamos descuidando y necesitamos ayuda. A ver, hermanos. Es como que los ancianos y los pastores, hermanos, necesitamos
ayuda. Por favor, necesitamos que nos ayuden porque estamos descuidando nuestra vida de oración y no estamos haciendo un estudio bueno de la palabra de Dios. ¿Por qué esto lo miraban los apóstoles como un peligro? Porque si los pastores y los ancianos no estamos orando con seriedad por la iglesia del Señor, hermanos, es como que la puerta del templo está abierta para los que asaltan a las ovejas del Señor. Entonces, es un peligro que los pastores, los líderes, no estemos orando por la iglesia. El mayor tiempo de nuestras vidas tendría que ser orar por la iglesia. En el presbiterio hay el pastor Arturo Cifuentes que él pelea para que nosotros como presbíteros estemos orando por las iglesias. Yo agradezco por el pastor Arturo porque, hermanos, lo primero acá es orar por Hungría, orar por las 7 iglesias de nuestro presbiterio. El pastor Arturo si algún día lo invitan a él, invitan acerca del tema de la oración y nos va a edificar mucho a ustedes porque es un pastor que sabe mucho de este tema del impacto de la vida de oración. Entonces, porque podemos entrar a la reunión y empezamos a orar, pero acá descuidamos nuestra vida de oración. Segundo peligro, cuando los ancianos y los pastores no cuidamos la palabra de Dios, ¿quiénes van a entrar? ¿Quiénes entran a la vida de la iglesia? Si no conocemos la palabra de Dios como líderes, ¿quiénes entran? El enemigo confundirnos, a dividirnos. Los lobos rapaces vestidos de ovejas. Que a toda vez en la iglesia, cuando no está estudiando la Biblia, le dice amén, 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 hermano, amén, hermano, amén, amén. Todo le decimos amén. Entonces los apóstoles dijeron, si esto sigue así, la iglesia lo vamos a meter en un peligro, porque ¿quién va a discernir? ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a dar la palabra? Y es más, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice, mi iglesia perece por falta de ¿qué, hermano? Conocimiento de qué, de la. Entonces, interesante que los pastores, los líderes de la iglesia, sean hombres estudiosos de la palabra. Tienen que dedicarse, hermano, mucho a la palabra de Dios. Mucho. Entonces, esta tarea de ancianos no es una tarea fácil. De ser pastor no es una tarea simple. Es una tarea de orar, estudiar, escudriñar, desear, prepararlo. Y para eso necesitan ¿qué cosa nuestros ancianos y pastores? Necesitan tiempo, porque no somos omnipotentes, somos simples hombres mortales que necesitamos orar por la iglesia y cuidar que la palabra de Dios sea dada conforme el Señor lo ha dicho. Entonces, los apóstoles levantan el ministerio de diáconos para que los ayuden, para que ellos atiendan ¿qué cosa, hermanos? La mesa, atiendan la necesidad espiritual, la necesidad evangelizadora, la necesidad económica de la iglesia, con justicia. Con justicia. Porque a veces al otro hermano que me cae bien le puedo dar una presa más grande, y al otro que no me cae bien le doy una presa el cuello. El diácono ve el equilibrio con justicia, porque en este caso otras estaban recibiendo y otras no, y hacían discriminación. Entonces, lo primero que los apóstoles mencionan a los diáconos es para que los diáconos siempre obren con justicia en la vida de la iglesia. Y para que obren con una vida de justicia,
hermanos, es interesante. Hermano, a ver, ya como nos falta candidato, o sea, tal que sea diácono, ¿no? No, tenían que tener ciertas cualidades estos diáconos. ¿Y acá qué cosa dice? Esto es clave para un diácono, hermanos diáconos, por favor. Esto es clave si tú quieres ser un diácono conforme el corazón de Dios. El diácono tiene que superar incluso al pastor en esta área. Y les voy a decir por qué. Dice que el diácono tiene que ser un hombre o una mujer de, ¿qué cosa, hermano? De buen testimonio. ¿Qué entienden, hermanos, por buen testimonio? O sea, que los demás reconozcan en mí a quien estoy sirviendo, a nosotros. O sea, damos testimonio de a quién servimos, que lo estamos viviendo, que no solamente lo estamos hablando, sino que lo estamos viviendo. Hermano, ¿qué es la palabra de buen testimonio? Porque a veces nosotros, esta palabra buen testimonio también lo hemos reducido, no tiene el peso necesario cuando dice que sean hermanos de buen testimonio. Tenemos que reconocer que todos somos falibles. ¿Es así o no? Todas las personas somos falibles. ¿Qué es una persona de buen testimonio? Es la persona que tiene, hoy día mi esposa en el camino me decía, ¿cómo dijiste, Mari? Mari me dice, qué bueno, desde la mañana te estás Te estás mintiendo, te estás mintiendo, me dice, está bien, porque un carro se me cruzó y ya el otro carro sabía que me habían cruzado y después disimulado se da la vuelta para el otro lado, ¿no? Sí, pues le digo, sabes lo que has hecho y por eso te estás escapando por ahí. Digo, mi esposa me dice, desde la mañana te estás controlando. Un hermano de buen testimonio es una persona que tiene que tener, ¿qué cosa, hermano? Control sobre, ¿qué cosa? Sobre sus emociones. Tiene que ser una persona que se controle sus emociones, sobre todo en momentos que hay presión. ¿Ustedes conocen la olla de presión? Pastor, perdón, ¿eso tiene que ver con un condominio propio? Ya, ¿Es de tiene control? que, por supuesto que tiene que ver. ¿Qué pasaría si la olla de presión, hermano, lo destapamos así de hielo? Todo bien. El pastor, Quedamos con la cara. claro. Gracias. Como nosotros vemos, podríamos decir, el buen testimonio es una persona que tiene control sobre sus emociones cuando recibe presión. Les voy a poner, perdónenme hermanos, pero los voy a poner a prueba. Acá hay asambleas de iglesia, ¿o no? Sí. ¿Quiénes son los primeros que tienen que dar opiniones tranquilos, poner paz, tranquilidad? ¿Quiénes serían? ¿Quiénes serían? Siempre. ¿Sabes lo que pasó con Pablo y Pedro? ¿Tuvieron control sobre sus emociones? Ya que los dos Sí. chocaron y fueron de mal testimonio para los que vieron que aún se registra en la Biblia. ¿Quiénes son los encargados de poner paz donde hay? ¿Quiénes serían? ¿Quiénes son? Porque ahí la gente se está peleando. ¿Ven el libro de los Hechos 6, hermano? Que a ellos le dan y que aquí Pedro, que no nos atienden,
Ay, Pedro y peor no sabía ya qué hacer con tanto problema. Entonces, Pedro cuando habla con los apóstoles hablan que tales hombres, tales mujeres, tienen que ser personas que guarden control sobre todas sus emociones, o sea, de buen testimonio. ¿Cómo lo verían a un diácono que está gritando, alzando la voz? Una diaconisa que no tiene control sobre su lengua y en vez de edificar está chismeando, está metido en pleitos. ¿Es de buen testimonio? El buen testimonio también tiene que ver con credibilidad. Tiene que ver con una persona que lo que dice es, ¿qué cosa, hermano? Creíble. Por eso es que el diácono o la diaconisa no se deja llevar por sus emociones o por su lágrima. Ay, bueno, mañana va a estar a las 5 de la tarde y está llegando a las 7. ¿Pierde qué cosa? ¿Qué pierde? Credibilidad. A veces nosotros lo hemos reducido buen testimonio solamente a portarnos bien y no. Tiene que ver más con nuestras emociones, con nuestras reacciones. Tiene que ver cómo Dios reacciona. Por eso es que después vamos a ver que muchos diáconos fueron evangelistas, fueron pastores, ¿por qué? Porque tenían, ¿qué cosa, hermano? Entre una de sus cualidades tenían control sobre sus emociones. Había un pastor que decía, ¿cómo yo me gustaría poner un loro en cada casa? Así decía, ¿no? Porque es la manera más auténtica que yo solamente escucharía al loro, ya sabría qué cosa es lo que pasa en esa casa. Porque el loro, ¿qué hace, hermano? Y eso es verdad, hermano. Mi tío, el hermano mayor de mi mamá, tenía un loro que cuando yo tenía más o menos, terminaba todavía la secundaria, yo tendría 13 años, hermano, ese loro cantaba coros. Y uno de los coros que yo recuerdo era Mi corazón contento está. Se subía, hermano, a su hermano, cuando yo escuché a este pastor, dije, ese es cierto. Sí. Por esas cosas de la vida, todos mis primos se apartaron del Señor, se alejaron de los caminos del Señor. Y mi tío y tía rompieron su relación también. O sea, realmente se quebró la familia y se fueron al mundo. Hermanos, increíblemente. Yo lo he vivido en carne propia. Ese loro cuando iba, hablaba lisuras. Ese loro que cantaba coros, empezó a hablar lisuras. De ahí me acordé de ese pastor que nunca sirve. Yo le he vivido, yo conozco a ese loro. Y siempre que yo me recuerdo con mis primos, le digo, oye, tu loro, recordaba ese loro, sí, ese loro. El diácono tiene que ser una persona que tiene dominio propio, que domine su lengua, domine su carácter, en especial los que tienen un temperamento colérico, en especial de aquellos diáconos que saben que su temperamento es colérico, porque los coléricos nos gana, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué nos gana? Hermano, vamos a evangelizar a las 4 de la tarde en el parque. El colérico ya está 5 minutos antes del colérico. 5 y cuarto. Y si no nos controlamos, herimos. Y encima se nos llega la sanguínea, ¿no? ¡Ah, ¿cómo estamos? Che, hermano,
Es como que abres una olla de presión ahí, sálvese quien pueda. Y si en ese contexto hay una persona nueva, ¿qué pasa con esto? Si en ese contexto hay un hermano que recién se bautizó un añito y viene a la asamblea y ¿qué está pasando con la vida espiritual de ese hermano? Entonces, tenemos que ver que la vida del buen testimonio tiene que ver con control sobre mis emociones. Tiene que ver con mi credibilidad, que lo que yo digo lo tenemos que hacer. Tengo que ser una persona creíble. Mira, no estamos hablando de una persona perfecta. Estamos hablando de que tengo que controlar es mi. Una cosa es decir, oye Carlos, párate, hermano. Y es otra cosa decirle, hermano Carlito, se puede poner de. Son dos cosas totalmente diferentes. Ustedes conocieron acá a su pastor, el pastor Omar Arrocón, cuando creo que su esposita, él contó que uno de sus familiares, no me acuerdo si su esposa o alguien, pero él contó que una vez uno de sus familiares, cuando estaba estudiando y recibía clases de él, nos contó de que uno de sus familiares le había dado cáncer. Entonces, cuando el pastor Omar le llevó a un médico, dice que ese médico le dijo: ¿para qué vienes a esta última hora? Estás con cáncer, ya no hay solución. Salieron totalmente de ese consultorio. Y contó el pastor Omar y dijo, y decidimos ir a otro médico. Y dice, fueron a otro médico y ese otro médico le dijo, efectivamente está con cáncer, pero vamos a luchar, vamos a pelear. Si ustedes y yo peleamos, vamos a salir de este problema. Los dos le dijeron que están con cáncer, pero ¿cuál era la diferencia? El vocabulario, la empatía, de ponernos en la situación de la otra persona, de ponerme en la situación de esa persona nueva que está llegando a la iglesia, de ponerme en esa situación que todo de mi entorno no estamos en nivel de madurez cristiana al mismo nivel. Hay hermanos que yo voy a poder resistir, que dos hermanos se griten, voy a poder resistir porque ya crecí. Pero hay otros que no lo van a resistir, no lo van a comprender y vamos a ser piedra de tropiezo para ellos. Entonces, miren, hermano, la vida de un diácono tiene que ver con autocontrolarse, ser con una persona creíble. Porque lo que usted va a decir, te van a creer. Tú vas a saber por exhortar a la persona. Entonces, esto tiene que ver con esto, de guardar nuestro buen testimonio. No tiene que ver mucho con comportarme bonito y venir a la iglesia, no tanto con eso. Tiene que ver cómo tú te controlas. Todos tendríamos que hacer eso, pero acá ya nos estamos refiriendo al cargo. ¿Cuántas veces, mami, te he dañado fuera de control? O sea, cuando me descontrolo, lo malogro. Y a veces nuestros hijos espirituales que nada tienen que ver, se caen. Entonces, en ese contexto de aquí, de Hechos 6, Pedro está proponiéndoles que haya personas pacíficas que pongan, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué pongan? Paz, tranquilidad, con su buen testimonio, que sean personas que dominen su boca, su carácter, sus emociones. ¿Por qué? Porque lo que la iglesia necesita son esas personas. Hermanos, les pregunto, ¿Magdalena necesita de esas personas? Sí. ¿Lo necesita o no lo necesita? ¿Sabes lo que deberíamos hacer los pastores y los ancianos cuando hay un conflicto? ¿A quiénes les deberíamos de enviar? ¿Quiénes deberían de ir a poner paz y calma? Serían los diáconos. Por su buen, ¿qué cosa, hermano?
Vamos a ver dos. Dice, varones de buen testimonio. Segundo, chicos hermanos, dice llenos. ¿Qué es esto de llenos del Espíritu Santo? A ver, hermanos, opiniones, por favor. ¿Qué entendemos por ser llenos del Espíritu Santo? Que dé buen fruto, sea su vida, evidencia y cambios en los frutos del Espíritu Santo, que manifieste gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, todas esas características, ¿no?, que uno va viendo en uno mismo y también en las personas. Está lleno de los frutos del Espíritu. Bueno, ya me voy, ¿para qué me han traído? Usted me enseña. Es maestra. Un aplauso. Es que es maestra. Entonces, que todos lo sabemos. Pero es bueno, dice, los frutos del Espíritu es, ¿qué cosa, hermano? De eso deberían estar llenos ¿quiénes? ¿Quiénes deberían estar llenos de eso? ¿Los? ¿Ya? Claro, todos. Pero aquí como se va a nombrar diáconos, está diciendo que los requisitos sea que estén llenos, o sea, que sea visible, que resalte que están llenos del Espíritu, llenos del fruto del gozo, de la paz, de la benignidad, de la bondad, de la fe. Que estos hermanos reflejen eso. En otras palabras, que sean personas benignas, no personas malignas. ¿Se comprende eso, hermano? Sea una persona, porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, hermano, puedes, como esa canción mi hija últimamente canta cada rato, dice, pase la tormenta. En medio de la tormenta serían nuestros diáconos llenos del Espíritu Santo, que lleven esos frutos del Espíritu de Dios. Entonces, cuando aquí los apóstoles están poniendo este ejemplo, no es que haya, sino que esos diáconos, diaconisas, tienen que cumplir porque van a vivir en un mundo conflictivo. Y tienen que reflejar los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo es eso, es amor, gozo, paz, paciencia. Eso es todo un curso para ir analizando cada uno de los frutos, pero de eso se tendría que llenar. Y finalmente, dice, y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Había una vez que me llamaron, pastor, hay un joven aquí que lo estaba esperando, ya voy. Llego a la iglesia y le hago pasar y le digo, ¿en qué te puedo servir? Y me empieza a hablar con un tono medio venezolano, así, ¿no? ¿Sabes qué? He venido y se me ha perdido, me han robado mis documentos y no tengo nada. Y me empieza, pues, ¿no? Me empieza a jugar aquí, hermano, me contó lo terrible. Por favor, he venido para que me ayude. Y yo, de ser sincero, ¿no? Yo, está bien. Y agarré mis, le doy 20 soles. Todo. Pero esto no me va a alcanzar, me dice. Cuando me dijo eso, sí me desperté, ¿no? Perdón, te estoy dando de mi corazón, te estoy dando. ¿Cómo es que no? Te estoy dando todo lo que tengo. Y se retiró medio molesto. Molesto, así el término era molesto, se retiró molesto. Pasó creo que como 6 meses, 7 meses, y me vuelven a llamar. Una de mis fortalezas de mí es que yo reconozco lo que me dicen, el tono de voz, por eso cuando me llaman pero ya no era venezolano, ahora era brasileño. Yo me pido así, no ha pasado. Pero es el mismo. El mismo. O sea, era la misma persona. Y como ya lo había reconocido. Y dijo que alto su brasileño, ¿no? Termina, le digo. Ya yo, ¿no? Por eso digo, a veces necesitamos mucho a nuestros diáconos, porque a veces los pastores también perdemos paciencia.
¿En qué momento te volviste brasileño? Le digo, si tú eras venezolano. En 6 meses te has vuelto brasileño, le digo. ¿Cómo es posible que tú vengas y me engañes? Tú has venido hace 6 meses acá más o menos y me has pedido la misma historia, solo que has cambiado tu acento. Y cuando le dije eso se paró y empezó a hablarme ya normal. Vivimos en medio de un contexto de cambio donde necesitamos sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver mucho con el teaser. Tiene que ver con un diácono tiene que ser una persona lleno de la sabiduría de Dios. Para saber, hermano, discernir entre lo que es malo y lo que es bueno. Tiene que ser una persona que no se deje llevar por cualquier corriente, como dice la palabra, de doctrinas, de evangelios falsos. Tiene que ser una persona erudita. ¿En qué, hermano? ¿Quién es el que te da sabiduría? ¿Quién es el que te llena de sabiduría? El Espíritu ¿Qué es lo que te llena de sabiduría? ¿Cómo se le conoce a una persona sabia? que lee. Es la respuesta. ¿Cómo podríamos nosotros decir, hermano, si es sabio? Claro, no lo podemos decir, pero yo lo reconozco. Yo conozco hombres y yo a veces digo, Señor, gracias porque estos hombres son llenos de sabiduría, son muy sabios. ¿Cómo reconozco la sabiduría de la persona? ¿Saben, hermanos, cómo usted reconoce a un sabio? Un sabio es una persona lleno del temor de Dios. Es una persona que teme a Dios. Y una persona bien sabia que yo encuentro en el Antiguo Testamento es José. Cuando estaba ahí con la mujer, todos los días Lo acosaba. acosaba. José llega a un límite. Creo que iba ya a caer, es mi teoría. Creo que iba a caer, pero en ese momento José dice una palabra sabia. ¿Ustedes se acuerdan qué cosa dijo? ¿Cómo podría pecar contra Dios? Esa es una persona sabia. Es una persona que, hermano, realmente es una persona muy temerosa en hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Y la Biblia le dice que el principio de o sea, ¿dónde inicia la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si no tienes temor, no hay sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, el sabio es la persona que piensa y dice, esto no es de Dios, tú no lo puedes hacer. Ayer en la noche me dio mucha pena un hermano que se retiró de la iglesia por X motivo, que hace años. Tiene una excelente voz. Estaban inaugurando un parque cerca de mi casa y yo lo reconocí. Me alegré porque al final es mi hermano. Pero cuando le escuché me entristecí, porque estaba, señores y señores, va a empezar la fiesta de la ofrenda a la Pachamama. Me entristecí, corazón. Ya está. O sea, me puse un ratito, me senté en mi vereda y solamente lo que hice es orar. Él sabe que es el culto a la Pachamama. Él era en la iglesia donde decía, hermano, vamos a presentar nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor, y ahora pidiendo ofrendas a quien ha. No concepto. Duele.
El sabio es la persona que piensa antes de actuar. Dice, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Si no es de Dios, no lo hace, como José. Había en el libro también, hay unos apóstoles que estaban frente al Sanedrín, a los jueces, que le decían que no prediquen la palabra de Dios acá, que les prohibieron que predicaran el Evangelio de Dios. Pedro, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo Pedro? A ver, hermanos, ustedes ayúdenme. Que obedecer a Dios y a nosotros. Preferirles obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso nos da pie porque hoy muchos líderes somos tentados a hacer cosas en contra de la palabra de Dios. Somos muy relativistas, relativos. Y ahí hay un problema serio. Nos juegan a nuestras emociones. Usted ha encontrado esto. Yo sé, hermanos, que ustedes aman. Todos acá amamos la vida. Y se da cuenta que cuando luchamos, por ejemplo, contra el aborto, decimos no. No. Algunos nos juegan al sentimiento. Y a veces me dicen, pastor, y si su hija fuera violada, y es que usted te juegan qué cosa, las emociones. ¿Para qué? Para torcer tu principio. Para torcer lo que tú crees que es bueno, agradable a Dios, para que eso lo tuerzas y caigas. Y eso le llama a Dios no ser sabio, ser necios. Termino. ¿Qué hace la mujer sabia en su casa? Edifica. ¿Qué hace una mujer sabia? Según el verso, que todos los versos anteriores que recibimos, ¿cómo actúa una mujer sabia? Si tú ves todo el contexto de ese pasaje, la mujer sabia se le define como mujer sabia a la mujer que construye, a la mujer que edifica, a la mujer que hace crecer el hogar. Pero ¿cómo hace crecer el hogar? Diciéndole al hijo, tú eres un tonto y te has sacado rojos. Eres igual que tu padre. No lo va a edificar. No lo va a edificar. La mujer sabia es conocida porque a ese hombre, esa mujer, por más rojos que se haya sacado, le hace ¿qué cosa, hermano? Crecer. Le edifica. Entonces acá cuando los apóstoles lanzan esto, dicen, tienen que ser personas llenos de sabiduría. Lo que él está diciendo, que sean personas con llenos del temor a quién. Sean personas que teman a Dios. Imagínate, hermano, que a usted o a mí nos encuentre, mi hermano, en una situación que no es de Dios. Perdemos, chicos, hermano, credibilidad por no tener temor de Dios. Y ahí es un detalle que toda iglesia hemos sufrido. Cuando predicamos el evangelio a personas nuevas, y estas personas no han sido, no han guardado buena conducta. O sea, acá tiene que ver con su conducta, con dominio propio, tiene que ver con controlar sus emociones. ¿Qué nos dice la gente de afuera? No, para ser como tal persona, Sí. y esa tal persona es un anciano o un diácono. Chanca de la cabeza, pero ¿cómo solucionas ese problema? No, o sea, por eso es que aquí no podemos pasar por alto cuando dice los apóstoles requisitos de los diáconos, que sean de buen testimonio, o sea, que tienen control sobre su emociones, sobre su carácter, ya, está bien, es colérico, pero utiliza tu temperamento colérico para hacer avanzar a la iglesia. Hermano, vamos a evangelizar, ya. Vengan 1 o 2, ya, porque se ha pasado, ya dije, vamos a evangelizar. Utiliza tu temperamento colérico para eso, pero no utilices para dar un mal testimonio gritando. Si eres sanguíneo, utiliza, hermano, que eres muy alegre, muy efusivo, ya, anima.
Pero lo que no debemos de caer es en el mal testimonio de falta de crédito, porque los sanguíneos te emocionan. Uy, hermano, mañana sí sacan su carro, mañana ganamos 10 almas, estamos a las 5 de la tarde, está llegando a las 8 de la noche. Te convencen y luego. Entonces, voy reduciendo esto. ¿Por qué muchos diáconos? Como estamos hablando de un tema de diácono, voy a hacer, pero también podríamos hablar de ancianos, pastor, como otros. ¿Por qué muchas veces nos descontrolamos o a veces somos falta de credibilidad? Lo he borrado, es porque no tenemos, ¿qué cosa? O no procuramos llenarnos del amor de quién. Si yo digo amar a Dios y no amo a mi prójimo, No hay compatibilidad. no hay. Y hermano, el que está en contacto con los prójimos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que están en contacto directo con Dios? Velando por su vida espiritual, velando por si vienen a Cristo, velando por... ¿Quiénes están en contacto directo? Los diáconos. Los diáconos. Cuando el domingo, hermano, a ver quiénes nos han visitado, por favor, pórtense que ya el diácono deja de comer, deja, hermano, a su querido amigo que quiere comer, deja todo, se despoja de todo y se acerca a esa persona nueva. Ahí se olvida de todo, hermano, porque es su deber. Segundo, dice lleno del Espíritu, o sea, lleno de los frutos del Espíritu Santo. Y tercero, que deben ser hombres y mujeres llenos de qué, hermano, de analicemos. Hermanas, hermanos, ustedes son personas que tienen que analizar, ver, cuidar de ustedes, decir, lo que voy a hacer está bien, es lo primerito que nos tenemos que preguntar. La forma como voy a actuar está correcta. Esa es una persona sabia. Ustedes conocen del dueño de la Ford, de la marca Ford de los automóviles. Dice que él, cuando era jovencito, siempre quería tener un carro. Y que por fin le alcanzó para comprarse el carro y se la compró. ¿Cuántos acá se han comprado un carro nuevecito? ¿Alguien? Ah, okay. ¿Cómo lo tratas a tu carro nuevecito? ¿Cómo lo tratas? En un tiempo bien, pero no es que tanto tiempo me pegaba tanto al carro. No, pero cuando lo sacas nomás del carro. Ah, sí. Con cuidado. Una buena experiencia. Me mandaba a lavar ahora, lo hago bien. Pasó una semana, ya dice mañana. Pasó, entonces tu hermano es un hermano. Dice, con su carro una visitita y ese lo limpiaba y tenía un chiquitito con su hijito que tenía más o menos 7 años, o menos creo. Le miraba a su papá cómo limpiaba su auto. Y un día el niño se acerca, papá, yo quiero lavar tu auto. Y el papá, todo, no, hijito, yo lo voy a lavar porque te necesita un cuidado. No, papá, yo te he visto, a ver cómo, el auto no es su champú, esto, este. Entonces el papá dijo, sí, ya hazlo, entonces dice que el hijito agarra efectivamente, ¿no? La cubeta de agua, se echa su champú, está haciendo todo el protocolo, ¿no? Que es lo básico. Y el papá en eso dice, lo sabe y se va. Le deja ya que el hijo termine todo el... Está limpiando y el hijo se acuerda. Dice que la olla, su mamá lo saca más limpio con la esponja. Ay. Y él va a la cocina y saca una esponja. Y lo mete en la cubeta y empieza. Como está con agua y champú está mezclado, no se nota, ¿no? Si le echa el agua, ya ustedes se Más rayado que colega. allá. Y el papá viene. Mira su cara. ¿Cómo actúas, hermano, tú? Sebastián. ¿Qué juega ahí? Carácter. ¿Qué pasa si todos seríamos coléricos acá?
Ya estoy sacando, ¿no? Y el chiquito, como sabía que lo había mal logrado, dice que se esconde. Y el papá le dijo, y verdad, efectivamente dice que estaba sacando la correa para que, pero en ese momento que está yendo de donde él estaba el niño, este hombre preguntó, Dios, ¿y tú qué harías en este caso? O sea, él a Dios le preguntó, le dijo, Señor, ¿qué harías tú en este caso? Mira mi cara, ¿qué harías? Y le viene al corazón de su padre una voz, una palabra, y le dice, yo sé que tu hijo te falló como tú me fallaste, pero no lo hizo por malo, sino por buena intención. Muéstrale tu amor. Ahora, mostrarle su amor al niño que lo rayó su, y tuvo que ir, y dice que le abrazó a su hijo, y le dijo, ya, no importa, respiró profundo, la abrazó y todo eso. Pasaron 30 años. En honor a mi padre, se llama el hijo. Este hijo escribe. Y él es el dueño de la marca. O sea, en honor a su padre, hizo una fábrica de automóviles. Fue el dueño de la marca Ford. Pero él en su libro le llama en honor a mí. ¿En qué? En que mereciéndose, su padre con toda su fuerza lo tuvo que abrazar. ¿Qué dominó ese padre? ¿Quién era ese padre? Era un hombre sabio. ¿Cuántos de nosotros hemos malogrado a nuestros hijos por no actuar sabiamente? ¿Cuántas veces hemos lanzado palabras con nuestro esposo? Hermanas, ¿cuántas veces nos han lanzado? Bueno, hay que ser bien machos, ¿no es cierto? Los hombres también, cuántos nos hemos lanzado y las hemos herido por no actuar sabia. ¿Y sabes dónde reconocemos que hemos actuado no sabio? Cuando después nos arrepentimos. Ya no lo hubiera hecho. Tan mal logré. Así llegamos, ¿sí? No lo hubiera dicho, no lo hubiera hablado, mejor me hubiera callado, pero ya la hemos. Ahora para pedir perdón, otro tramo, y para que nos perdonen, otro camino, ¿no sé? Todo por no actuar sabia. Entonces, cuando los apóstoles dicen, no es dice, hermano, vamos a elegir 7 ancianos, ya ven, los que quieren apoyar, los que quieren ayudar, vengan, ya van y los elegimos. No es así la elección de los ancianos. La elección de los ancianos tiene que ver que tuvieron los hermanos, no sé cuántas horas se habrán pasado, pero tuvieron que entrar a un escudriño si tal hermano, si Esteban, Felipe y los demás eran hermanos que sabían dominar su carácter. Seguramente había gente que dijeron, sí, Felipe sabe dominar, Esteban sabe dominar su carácter. En las asambleas no grita, no alza la voz, habla normal, tranquilo. Requisito cumplido. Otros, llenos del Espíritu. Y tercero, tuvieron que pasar por el callejón si efectivamente actuaban sabiamente. Para detectar si es sabio o no es sabio, tenían hermanos que ¿qué cosa? ¿Qué cosa estaba evaluando? Si esa persona tenía temor. Y ahí es el problema, queridos hermanos. Y con esto voy a redondear. Nuestros diáconos, ustedes hermanos que son diáconos y diaconisas, y me involucro en el tema. O sea, me sumido ahí porque también tengo, no por llamado, pero sí por deber. Tenemos toda la iglesia, sería rico que toda la iglesia seamos hombres que dominemos nuestro carácter, hombres y mujeres que seamos llenos del Espíritu, hombres y mujeres que actuemos con sabiduría, pero de ese grupo los llamó a ustedes. O sea, de esa cantidad de hermanos que pudieron, los llamó a ustedes. Ahora ustedes, los diáconos,
son los de hombres y mujeres que tienen que aprender, chicos, tenemos que aprender, chicos, primerito, a dominar nuestro. Procurar todos los días llenarnos del Espíritu Santo para que nos controle. Y tenemos que ser personas que tengamos temor de quién, hermano, de Dios. Porque uno de los requisitos es que tenemos que actuar con sabiduría. Voy terminando. Versículo 5 dice: agradó la propuesta toda la cosa. La iglesia recibió esto con agrado por los requisitos. O sea, por los requisitos que se ponían ahí, la iglesia recibió con agrado, porque iban a ser hombres elegidos que den buen testimonio, que estén llenos del Espíritu, que llenen hombres sabios. La iglesia se alegró. O sea, la iglesia se alegra al tener diáconos con estas características. Agradó la propuesta pues a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, etcétera, etcétera. Y miren el 7, los resultados. ¿Cuál es el resultado de tener esos diáconos? Versículo 7. Y crecía, ¿qué cosa dice, hermano? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Y el número de los discípulos, ¿qué cosa pasaba? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían, ¿qué cosa, hermano? Qué importante es el rol que ustedes están cumpliendo, hermanos. Qué importante, hermanos, hermanas, diáconos y diaconisas, el rol que ustedes están cumpliendo. Pero aquí no se trata de servir al cargo. No se trata de que porque me eligieron ya. No. Se trata de algo muy superior. Se trata de que el diácono o la diaconisa tiene que ser una mujer, un hombre que tenga dominio sobre su emoción. Tiene que ser un hombre o una mujer que tenga las cualidades, los frutos del Espíritu. Se trata de una persona sabia que tenga temor de quién, hermano. Y ahí es lo que decimos, que ser diácono es un honor, es un privilegio. Pudieron otros ser elegidos, pero Dios los eligió a ustedes. Dios puso su mirada en ustedes para que ustedes sean, que por medio de ustedes la iglesia del Señor crezca y la palabra de Dios crezca. ¿Y por qué? Porque sus ancianos se van a preparar mucho mejor en estudiar la palabra, van a tener tiempo para estudiar la palabra. Sus ancianos van a tener mucho tiempo para dedicarse a la vida de oración. Van a tener bastante tiempo de orar, de clamar por la iglesia, van a prepararse con la palabra, ellos van a dedicarse al estudio, van a tener mucho tiempo para dedicarse a eso. Qué importante entonces el rol que ustedes como diáconos cumplen en la vida de la iglesia. Pero cuando hay diáconos o diaconisas que no se controlan sus emociones, o diáconos y diaconisas que no les importa estar llenos del Espíritu de Dios, o personas que actúan por impulso y no por temor a Dios, la iglesia se estanca, la iglesia no crece, la iglesia se debilita. Pero cuando hay estas tres características de un diácono, ¿qué pasa con la iglesia? La palabra de Dios. Va a haber buenos mensajes, buen alimento espiritual va a haber en esta iglesia. Va a haber buena palabra del Señor. Porque estos ancianos y pastores se van a dedicar a la palabra. Segundo, van a tener un respaldo a la iglesia, porque sus ancianos van a estar orando no solamente para ustedes, sino van a estar orando por toda la, y van a tener sus ancianos tiempo para orar por todos los perdidos de la cuadra, que a su debido tiempo llegarán uno por uno, porque habrá intercesores que empiecen desde la cabeza en la vida de la iglesia.
Amén, hermanos. Amén. No sé si tuvieran alguna pregunta, algún aporte.